Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este día y gracias a Él también por permitirnos acercar a su palabra y conocer las verdades que Él tiene para con nosotros. Se cuenta la historia de una pareja que se dice que cuando eran novios era una pareja muy ejemplar. Una pareja que mutuamente se demostraban el amor que sentían el uno hacia el otro. El novio era un hombre muy caballeroso, un hombre que hacía sentir a esta mujer la mujer más especial de todas. En cambio, la mujer también a la misma vez hacía que este hombre se sintiera de la misma manera, el hombre que cualquier mujer sueña en ese momento. Cuando ellos al tiempo se casaron, dice la historia que ellos, después de un periodo de tiempo, dice que ellos comenzaron a cambiar, pero principalmente el varón comenzó a cambiar su manera de ser como era antes que estaban en el noviazgo. Y la muchacha comenzó a ver esas cosas que él había cambiado en su vida. Ya él había puesto algunos peros de por qué había cambiado esto. Decía que por el trabajo, decía que por otros quehaceres que tenía cuando llegaba a su casa. La esposa, cuando le dijo eso, le dijo la esposa a él: yo pensé que tú ibas a ser el mismo en todo momento. Pensé que tú te ibas a mantener de la manera que eras cuando eras mi novio. Pero ahora veo que aquello simplemente solo era algo pasajero. Aquello que me enamoró de ti, hoy en día, dice, me está alejando de ti porque ya no te conozco. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido como este hombre? Cuando conocemos al Señor, cuando el Señor nos rescata y cuando el Señor nos muestra de sus gracias a nuestras vidas y nos da de aquellas cosas que solamente Él nos puede dar. Pero ya después de eso que nosotros conocemos todas estas cosas, comenzamos a cambiar, aún sabiendo que ese cambio que estamos haciendo no es el correcto, no es el adecuado, y que simplemente ese cambio nos está alejando más y más de nuestro Dios. El libro de Filipenses es un libro que nos llama a algunas cosas que son muy importantes dentro de la iglesia, tales como la unidad, tales como el gozo dentro de la iglesia. El libro de Filipenses es un libro que nos ayuda a poder entender cómo deberíamos de guiarnos o cómo debería de ser nuestra vida. Es un libro que nos pone en la perspectiva de cómo debería de ser nuestro caminar diario. El contexto del libro, o lo que el libro nos enseña en cuanto a esto, es lo que debería de haber en nuestras vidas. El libro de Filipenses se cree que fue escrito cuando Pablo estaba encarcelado, cuando Pablo estaba a punto de morir. Pero aún así este libro era un libro que se estaba dirigiendo, o su énfasis estaba haciendo tanto en la unidad como el gozo entre la iglesia. Y el apóstol Pablo, en un momento de tribulación, un momento duro en su vida, aún en ese tiempo Pablo tenía estas cosas que deberían de hacernos o vivir en nosotros. Un poco hablando de lo que era Filipos. Filipos era una ciudad romana que consiguió el título por algo que hizo en un tiempo con un emperador. Filipos comenzó a ser una de las ciudades romanas. Filipos en ese entonces, antes de poder ser esto, era una ciudad común y corriente. Pero cuando ya fue
fue tomada bajo el Imperio Romano, a decir una ciudad, comenzó a ser una ciudad muy reconocida. Y los hermanos de esta ciudad, que estaban en esta ciudad, comenzaron a poder orgullecerse, a poder ver que eran mejor. Y Pablo en eso les demuestra y les dice, no se orgullezcan por ser romanos, orgullezcanse por ser de Dios. Y Filipenses capítulo 2, que es donde nos toca hoy poder adentrarnos, nos muestra un poco en cuanto a esto de cómo debería ser nuestra conducta dentro de la iglesia, cómo debería de ser, y que no debería de haber nada que nos quite del lado de poder gloriarnos en Cristo o en la ciudadanía celestial antes que en esta tierra. Dice Filipenses capítulo 2, que estaremos viendo hoy, del 1 al 4 que nos toca, pero en esta sección de sermones vamos a estar viendo del 1 al 11, y quiero que vaya conmigo a ese libro y lea conmigo este pasaje, Filipenses 2, 1 al 11, y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, dice Pablo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, hermanos, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como le dije, hoy en esta sección de sermones estaremos viendo del versículo 1 al versículo 11, pero hoy principalmente estaremos tratando del versículo 1 al versículo 4. Del versículo 1 al versículo 4. Y las otras ocasiones estaremos viendo del 5 al 11 primordialmente. Pero, ¿qué es lo que queremos ver en este pasaje, hermanos? En este pasaje miraremos dos elementos que la unidad produce en la iglesia a fin de darle gloria a Dios a través del testimonio de la iglesia. Repito, en este pasaje miraremos dos elementos que la unidad produce en la iglesia a fin de darle gloria a Dios a través del testimonio de la iglesia. Y el primero que nos compete en este día será: la unidad debe de producir gozo dentro de la iglesia. La unidad debe producir gozo dentro de la iglesia. Y esto lo estaremos viendo del verso 1 al verso 4. Mirando un poco el verso del 1 al 4, si ustedes van conmigo al capítulo 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Si ustedes miran aquí, dice por tanto. Estas dos palabras nos hacen recordar un poco lo que Pablo anteriormente estuvo hablando del versículo 27 al versículo 30, que está hablando sobre la unidad que debe de haber dentro de la iglesia, y dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
Y así el 28, el 29 y aún el 30 nos adentra eso, a la unidad de la iglesia. Pero esta parte que dice, por tanto, nos une a eso, al tema de la unidad. Y si usted sigue viendo conmigo, el pasaje dice, aquí nos muestra algunos indicios que nos deberían de hacer pensar en cuanto a esto de la unidad dentro de la iglesia. Y lo miramos en el versículo 1. Vaya conmigo ahí, dice, si hay alguna consolación, dice. Ahora, por tanto, a causa de que hay una comunión dentro de ustedes, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Esta parte cuando dice si hay alguna, esto nos está diciendo que el apóstol Pablo no es que está dudando de esa consolación que ellos tienen en Cristo. Y aparecen 4 veces si hay en este versículo. Versículo 1 dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, y si hay algún afecto entrañable, y que esta misericordia también están con esta misma. Son 4 cosas que dice, ya que ustedes tienen estas 4 cosas, ya que hay estas 4 cosas en ustedes, dice el versículo 2, completen mi gozo. Y este verbo es el verbo principal de este párrafo. Pero entendiendo un poco lo que el versículo 1 dice, por lo tanto, ya que hay alguna consolación en Cristo, como le dije, por lo tanto está trayéndonos al recordatorio lo que Pablo anteriormente habló, pero dice también si hay alguna consolación en Cristo. Cuando hablamos una consolación de Cristo, esto está hablando de algo que decir, si hay algo que a ustedes los anime o los exhorte, aún a pesar de las dificultades que ustedes puedan estar pasando, entonces que esto pueda traer unidad en sus vidas, que esto que está pasando en ustedes traiga unidad, ya que hay algún consuelo en Cristo independientemente de lo que puedan estar pasando, porque Cristo tiene cuidado de ustedes en lo que puedan pasar. Como sigue diciendo también, hay una consolación en Cristo y dice, ya que hay un consuelo de amor. Esto es, ya que este amor, que es el fruto del Espíritu, es lo que hace la diferencia en lo que es la unidad. Y Pablo a eso apela, hablando sobre el consuelo de amor que hay en ellos. Cuando habla de este consuelo de amor, esto debería de unirnos a ustedes aún a lo que es la unidad dentro de la iglesia. El amor demostrado por Cristo en ellos debe de impulsarlos a ser unidos dentro de la iglesia. Pero también hay una tercera manera que dice el apóstol Pablo en el versículo 1, dice, ya que hay una comunión en el Espíritu. No hay nada más importante que nos una a los creyentes que el Espíritu Santo. Y se debería de ser ese incentivo más para mantener nuestra comunión como cuerpo de Cristo, como un cuerpo en Cristo. Es decir, estas 3 cosas, hermanos, nos deberían incentivar a mantener la unidad dentro de la iglesia, ya que hay un consuelo en Cristo, ya que ustedes están confiando en Cristo, ya que hay un amor que los une a eso, que es el amor de Cristo, aún ya que hay una comunión en el Espíritu, es decir, que el Espíritu nos une, debería de haber una comunión entre nosotros. También dice más adelante, el 4 dice, ya que hay algún afecto entrañable y ya que hay alguna misericordia. Esto nos lleva a entender un creyente animado por Cristo, motivado por el conocimiento de su amor, dice Pablo, que ha experimentado la comunión del Espíritu Santo, que posee un corazón compasivo y tiene una actitud de misericordia. Esto dice que posee está provisto de los elementos que le ayudarán a disfrutar de la unidad en el Espíritu.
Estas 4 cosas hacen eso, poder disfrutar de la unidad que tenemos en Cristo, hermano. Esto debería de ser lo que nos debería llevar a ello. Eso debe de ser. El apóstol Pablo hace un resumen de esta enseñanza al escribir finalmente: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Esto debería de ser lo que nos debería de unir. Entonces, hermanos, sabiendo esto, están morando estas cosas en ti, que es lo que te hace diferente a los demás. Estas cosas del amor, del consuelo en Cristo, de la consolación en amor, de la comunión en el Espíritu, del amor entrañable y misericordia, esto te debería hacer diferente a los demás. Y cuando hablo a los demás, estoy hablando a la raza humana. Te debería ser diferente. Pero la cosa, ¿estás siendo diferente? ¿Están morando estas cosas en ti? ¿Están morando estas cosas en ti? No puedes decir que lo que te hace diferente es Cristo a esta persona. Pero estas cosas son las que Cristo nos da para ser diferentes a los demás. Muchas veces decimos, lo que me hace diferente a los demás es que yo tengo a Cristo. Pero ¿estás demostrando el ejemplo de Cristo en tu vida para que seas diferente a los demás? Y miraremos un poco más adelante sobre esto, cuáles deberían ser las diferencias en cuanto a esto. ¿Quieres saber qué produce unidad dentro de la iglesia y qué nos hace diferentes a los demás, hermanos? Y esto lo vamos a ver del versículo 2 al versículo 4. Como hemos dicho, la unidad debe producir gozo dentro de la iglesia. Y dentro de este punto queremos lo que el versículo 1 solo está adentrándonos al tema. Pero en esencia el versículo 2 al versículo 4 nos da las herramientas en cuanto a esto de la unidad. ¿Qué es lo que produce unidad dentro de la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que produce unidad dentro de la iglesia? Miremos del versículo 2 en adelante. Dice el versículo 2, completar mi gozo. Como les dije, esto de completar mi gozo, Pablo emplea un deseo que sus hermanos en Filipo puedan completar su gozo. Recordemos que él está en la cárcel en este momento y solo quiere que estos hermanos puedan ayudar en este momento a dificultar, en este momento de dificultad, en cuanto a lo que está pasando, a rebajar esa dificultad que está en él a través de la unión que ellos tienen. Es decir, que vaya un consuelo a él a través de escuchar de que ellos están unidos en la iglesia como un solo cuerpo. Esto que Pablo dice aquí sugiere que una urgencia en la acción. Pablo urge a los filipenses a que se desborden de su vida de gozo. El gozo de Pablo sería cumplido como resultado de la petición hecha en el versículo 2. La última exhortación de Pablo es personal. No puede haber felicidad para uno como líder mientras sepa que hay desunión en la iglesia que le es tan querida. No puede haber gozo en uno, hermano, sabiendo que la iglesia está en división, que no hay una unión en la iglesia. Como pastores no va a haber un gozo, sabiendo que la iglesia, unos están yendo por acá y otros por el otro lado, que no están jalando para el mismo lugar. No puede haber felicidad en esto. Si sus amigos quieren completar su gozo, que completen su comunión, es lo que Pablo dice. No es con amenazas como Pablo se dirige a los cristianos en Filipo, sino con la exhortación del amor, de lo que el versículo nos demuestra en cuanto a esto de la unidad. Y si usted mira el versículo 2, completar mi gozo, y dice sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Esto significa es pensar lo mismo o ser de un mismo parecer. Este primer elemento que nos muestra qué es lo que produce la unidad de la iglesia. El primer elemento es
que sintamos lo mismo. Versículo 2. Es que pensemos lo mismo, ser un mismo parecer, pensar de una manera correcta es vital para la unión espiritual, que es un tema primordial en Filipenses. De las 26 veces que aparece el verbo froneo en el Nuevo Testamento, 10 se encuentran en este libro, hermanos. 10 se encuentran en este libro. Que nos compete a pensar lo mismo, a tener una misma dirección como hermanos. No a estar desunidos en cuanto a ello. Entonces, hermanos, son de los que están en unidad con los demás hermanos de la iglesia, o son de los que dicen esto es negro aunque sea blanco, y se encierran en su necedad aún sabiendo que lo que están diciendo está incorrecto. Son de esas personas que cuando el pastor dice, hermanos, miren esto y esto y esto, y usted es de los que dicen, no, pastor, esto no es así como usted lo dice, es de esta y de esta manera. Son de los que están tratando de unir, o son de los que están más bien trabajando en la desunidad de la iglesia. Si eres uno que se deja llevar por su propio orgullo y no eres uno que se somete, te insto, hermano, a que te arrepientas, ya que puede llegar una disciplina a tu vida por estar haciendo tal cosa, por estar dividiendo la iglesia, por estar dividiendo el cuerpo de Cristo. Te insto a que te arrepientas, porque si hay una cosa que no puede ser, es la desunidad dentro de la iglesia. El segundo elemento que nos demuestra, que nos trae unidad a la iglesia, el segundo elemento lo miramos en el verso 2, y este es que tenemos el mismo amor. Dijimos que el primer elemento sentimos lo mismo, y estamos diciendo que el segundo elemento es tenemos el mismo amor. Si tú miras conmigo el versículo 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esto de tener el mismo amor en el contexto exige que lo que Él está haciendo antes de nada sea instarnos a tener el mismo amor los unos a los otros. Muchas veces, hermanos, somos de las personas que apartamos a un grupo para demostrar nuestro amor. Y creemos que solamente ese grupo es parte del cuerpo de Cristo. Pero Pablo quiere que ellos entiendan que aun a pesar de que ellos son romanos, porque recibieron eso, no les da el lugar de poder hacer una excepción en cuanto a esto. El amor debería de ser completo, debería de ser para con todos, no para un grupo en específico. No, pero es que con yo me siento más afinidad. No, tiene que ser parejo. Somos el cuerpo de Cristo y por eso debemos amarnos. Al mismo tiempo quiere que tengamos un mismo amor común, que todos tengamos el mismo amor los unos por los otros, no hacer excepciones. Esta es una cláusula exegética que solo está declarando lo del gozo. Lo que quiere decir es que el contenido de mi gozo sea que ustedes estén en unidad, y esto es que estén pensando el mismo amor. No hay nada más que puedan hacer más feliz en este momento, dice Pablo, que su unidad se muestre en que estén pensando en el mismo amor. No hay nada más que me pueda hacer más feliz, aún a pesar de mis tribulaciones, dice Pablo. No hay nada más que me pueda llenar en este momento sabiendo que ustedes tienen el mismo amor entre ustedes, que se están amando mutuamente, Como hemos dicho, hermanos, estamos viendo 4 elementos que traen una unidad dentro de la iglesia. Y hemos visto 2 ya. Queremos ver el tercero. Y esto es unánime, pensando una misma cosa. Puede pensarse que es lo mismo que nos presenta anteriormente, hablando
sintiendo lo mismo. Se podría tomar de esta misma manera. La diferencia de uno con el otro es que uno atrae más énfasis en cuanto a esto. En cuanto a pensar lo mismo, es que ustedes tienen que pensar de la misma manera. Es decir, que todo lo que ustedes hagan dentro de la iglesia sea en una unidad, en un mismo pensamiento. Como les digo y les repito, hay muchas veces en cosas superficiales demostramos esa unidad dentro de la iglesia. Hermanos, dice el pastor, vamos a pintar la iglesia, y fíjense que nosotros los ancianos hemos dictado el color tal. Y muchos dicen, hey pastor, no, a mí no me gusta ese color. A mí me gusta yo quiero que lo pinten de esta manera. En cosas tan pequeñas muchas veces demostramos la desunidad dentro de la iglesia. Y hay otras cosas que no las hacemos visibles. Y la cuarta, que lo miramos del versículo 3, el cuarto elemento que trae unidad a la iglesia es una autonegación, hermano. Una autonegación. Mira del versículo 3 al versículo 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo dice que nada debería de hacerte por rivalidad, del versículo 3, o por vanagloria, ya que estos son dos de los peores adversarios en la unidad entre el pueblo de Dios. Son los que ganan un puesto fraudulentamente. Es una ambición egoísta que no tiene un concepto de servicio y cuyo único fin es la ganancia del poder. Esta parte que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por eso. No busquen su propio beneficio, no busquen lo suyo propio. Que su pensamiento sea mejor, el poder ayudar a sus hermanos. Sino que lo miramos en el versículo 3, lo que hace es un contraste de cómo se debería de hacer las cosas, y es con humildad, algo que denota abnegación. Mire, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad. Esto debería de ser la diferencia entre nosotros. La autonegación fue utilizada por Pablo y otros escritores para aludir la actitud correcta del servicio cristiano. La palabra humildad en el griego antiguo se utiliza con mala connotación en el sentido de bajeza, pero al pasar al vocabulario cristiano, esta palabra ha sido ennoblecida. Ennoblecida, hermanos. Hermanos, hay que estimar cada uno a los demás como a los superiores a él mismo. Esto reprende mucho el concepto cultural de la autoestima. La Biblia no sabe nada de la idea que debemos y tenemos que llevar una actitud de confianza superior en cada situación. La Biblia no nos manda, hermanos, a creernos más que otros. La Biblia nos manda más bien a ser siervos de los demás. ¿Qué debería de ser nuestra manera de vivir? Mientras que estimamos a los demás como superiores, entonces, ¿qué es lo que el versículo dice? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tendremos naturalmente una preocupación por sus necesidades y por nuestras preocupaciones. Este tipo de mentalidad que busca en el exterior nos lleva naturalmente a la unidad dentro del pueblo. El que usted, hermano, considere a los demás superiores a usted mismo, eso va a traer salud a la iglesia en cuanto a la unidad. Porque ninguno está viendo lo suyo propio, sino que están viendo lo que son en familia, como familia. Si yo te considero a ti como superior a mí y tú me consideras a mí por encima de ti, entonces una cosa maravillosa sucede. Tenemos una comunión en la cual todos se respetan y en donde nadie se falta el respeto.
Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Hermano, no pienses solo en ti. No pienses tan solamente en ti. Mira a tus hermanos, mira lo que están pasando. Pablo nos dice que es malo estar mirando por nuestros propios intereses, pero que no solamente estemos mirando nuestros propios intereses. Hermanos, para terminando ya, amado hermano, ¿quién te consideras? Ya conociendo esto, ¿eres el que promulga la unidad dentro de la iglesia? ¿O eres uno de los que promulga la división dentro de la iglesia? ¿Cuál de los dos te consideras tú? Si eres un verdadero creyente, tienes que ser uno que promulga la unidad, ya que profesas conocer a Cristo, nuestro mayor ejemplo de la autonegación. Y eso es lo que estaremos viendo la siguiente semana. Cristo es el sumo ejemplo de esta autonegación, el Dios todopoderoso, el cual no escatimó el ser Dios, sino que vino y se negó a sí mismo, haciéndose un hombre como tú y como yo, con el único fin de poder darte vida y darme vida, y darle vida a todos aquellos que están perdidos. Él debería de ser tu mayor ejemplo, hermano, para con esto. Él debería de ser tu mayor ejemplo. Si Cristo no es tu mayor ejemplo, hermanos, considera si verdaderamente eres un creyente o no un creyente. Pero te insto a que cada día puedas promulgar la unidad dentro de la iglesia, hermano, para la honra de nuestro Dios. Y es lo que estaremos viendo los siguientes días en cuanto a esto de la unidad dentro de la iglesia, hermanos. Oramos en esta mañana. Amado buen Dios, te damos gracias, Padre. Gracias porque has hablado primeramente a mi vida, Señor. A entender, Señor, que no debo tan solamente pensar en mí mismo, sino pensar también, Señor, en los demás que me rodean. En aquellos que considero como mis hermanos, en aquellos que considero, Señor, como los que han sido regenerados por ti, alcanzados por ti. Y viendo a mis hermanos, Señor, debería de estarte viendo a ti y mantener la unidad dentro de la iglesia, Señor. Incentiva nuestro corazón, Dios, y repréndenos para poder encauzarnos en tu verdad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.